Otra vez, una pregunta. ¿Cómo vivían los primeros pobladores del Perú? En el video anterior vimos la respuesta a esta pregunta, pero en un periodo, que era el periodo lítico, donde el hombre era cazador y recolector nómada. Pero en esta ocasión vamos a pasarnos al siguiente periodo y vamos a conocer un poco más de los primeros pobladores del Perú, pero en este caso en el periodo arcaico inferior, donde la característica principal era que los hombres eran horticultores y seminómades. El arcaico inferior, que va desde los 8000 años antes de Cristo hasta los 3000 años antes de Cristo. La pregunta sería, profesor, ¿y cuáles eran las características más importantes de este periodo llamado el arcaico inferior? Primera característica, aparece la horticultura, que quiere decir el cultivo de hortalizas. También se inicia la domesticación de animales, por ejemplo auquénidos y cuyes. Vemos que el hombre se establece en un lugar temporalmente para desarrollar la horticultura. A esto se le conoce como seminómades. Aún no se desarrolla la agricultura ni la ganadería propiamente dicha. El hombre desarrolla la tecnología y ahora utiliza las redes para intensificar la pesca. Utiliza armas más sofisticadas para la caza y crea los primeros corrales para el auquénido. Además, la primitiva producción de alimentos permitió tener momentos de ocio que fueron utilizados para la producción cultural e intelectual como la música. Profesor, ¿eso quiere decir que aquí vamos a ver a los primeros músicos? Sí, aquí vas a conocer a los primeros artistas del Perú. De estos periodos, lo más llamativo y lo más interesante son los principales restos. ¿Cuáles fueron los principales restos de este periodo llamado el arcaico inferior? Prepárate porque lo que se viene va a estar bastante chévere. Primero tenemos los restos de Nanchok, hace 8000 años antes de Cristo. Su descubridor fue Tom DJI. Ubicación en Cajamarca, ahí tienes el mapita referencial. Cajamarca, Sierra Norte de nuestro país. Y las características principales es que el hombre de Nanchok fue el primer horticultor del Perú y de América. Cultivó la calabaza, el zapallo, el maní, etc. Y ahí tienes las imágenes referenciales del hombre de Nanchok. Siguiente tenemos a el hombre de Santo Domingo, hace 6000 años antes de Cristo. Descubridor Federico Engel. Ubicación Ica, en la costa centro tirando para sur de nuestro país. Y las características principales del hombre de Santo Domingo es que desarrollaron la primera red de pescar, que por cierto es la más antigua de América. Y aquí, señores, señoras, tenemos el primer músico, porque en el hombre de Santo Domingo se encontró la quena de hueso más antigua. Siguiente tenemos al hombre de Telarmachay, hace 6000 años antes de Cristo. Descubridor Daniele Lavalle. Ubicación Junín. Estamos hablando de la parte sierra centro de nuestro país, ¿no? Y tienes una imagen referencial del mapa. Características principales: primer domesticador de camélidos. Cuando hablamos de camélidos nos referimos a las llamas, a las alpacas, a las vicuñas. Y aquí se encontraron cientos de restos de animales. Y por último, para cerrar con broche de oro, tenemos a el hombre de Piquimachay, hace 4000 años antes de Cristo. Descubridor Richard McNeish. Ubicación Ayacucho, bonita y querida Ayacucho en la parte sierra sur de nuestro país.
Y la característica principal de el hombre de Piki Machai es que es el primer domesticador del cuy, la cunicultor o los cunicultores. Muy bien, chicas y muchachos, de esta manera damos otra respuesta a la pregunta: ¿cómo vivían los primeros pobladores del Perú? Realmente muy, pero muy interesante esto que estamos viendo, y sobre todo, date cuenta, estamos conociendo a los primeros peruanos, su estilo de vida, conociendo su forma de sobrevivir y sobre todo cosas interesantes que hacían, que se han ido manteniendo con el pasar del tiempo, porque todavía las personas desarrollan la música, todavía las personas hacen la crianza de cuyes, hacen la crianza de camélidos. Y esto hace que tu mente vuele por un momento y te haga pensar y te haga querer saber más sobre cómo era la vida en esas épocas. Mi nombre es Edinson Yampasicuro y desde aquí cerramos este video. Cuídense mucho. Hablamos en el próximo video. Chao.